Jungkook siempre está ahí para Jimin. Siempre. No importa qué estén haciendo, en qué lugar estén o si hay cámaras o no. Él simplemente lo está, con esa atención casi mágica, con esa manera de anticiparse a lo que Jimin podría necesitar incluso antes de que él mismo se dé cuenta. Y eso no es casualidad, eso es conexión, es cariño, es algo tan íntimo que no hace falta decirlo en voz alta para que se sienta tan profundamente real. Un ejemplo que parece sencillo, pero que dice mucho más de lo que aparenta, fue cuando Jin, Jimin y Jungkook estaban cocinando juntos. Jimin, concentrado, intentaba preparar una salsa combinando varios ingredientes. Se notaba que quería hacerlo bien, que estaba poniendo todo su empeño. Jungkook, mientras tanto, no solo estaba allí para cocinar también, sino que, como siempre, tenía los ojos puestos en Jimin. No de una forma invasiva, sino con esa ternura silenciosa que lo caracteriza. Lo observaba con una mezcla de orgullo, dulzura y esa chispa que solo se enciende cuando estás enamorado. En un momento, Jimin tomó un sobre que necesitaba abrir para seguir con la receta. No pidió ayuda, ni siquiera mostró dificultad aún, pero Jungkook, sin decir nada, ya se estaba acercando con unas tijeras en la mano. No lo hizo de manera obvia. No, las escondió detrás de su espalda, como si estuviera jugando, esperando en silencio ese pequeño instante en el que Jimin intentara abrir el sobre por su cuenta. Y así fue. Jimin lo intentó, y al ver que no podía, giró su cuerpo buscando a Jungkook, como si supiera que él iba a estar ahí, como si, de alguna manera, su cuerpo ya hubiera aprendido que Jungkook siempre lo va a sostener, siempre va a estar listo. Y Jungkook lo estaba. Rodeó a Jimin con sus brazos, sin interrumpirlo, sin quitarle protagonismo, simplemente estando ahí. Era un gesto mínimo, pero en él cabía todo. Cuidado, paciencia, complicidad, amor. Porque eso es lo que define al Jikook. Esos momentos en que no hace falta decir te amo para que se entienda perfectamente. Esos segundos donde la atención que se tienen el uno al otro lo dice todo. Es esa forma tan única de conocerse, de leerse sin palabras, de entenderse a un nivel tan profundo que asusta lo real que se siente. Y por eso su conexión es tan especial. Porque en cosas pequeñas, en gestos que cualquiera podría pasar por alto, ellos construyen algo grande, algo auténtico, algo que no necesita explicación pero que todos sentimos. Y eso es el verdadero Jikook. Una de las cosas que todos sabemos, porque ya es evidente hasta para quien no lo sigue de cerca, es que una de las actividades favoritas de Jungkook es grabar a Jimin. Es casi automático. Si Jungkook tiene una cámara en las manos, lo primero que hace, sin pensarlo mucho, es apuntarla hacia Jimin. No importa dónde estén, si es un evento grande, una práctica, un simple día de descanso. Si Jimin está cerca, Jungkook ya está enfocando, como si fuera un reflejo natural. Como si grabarlo fuera lo que realmente le da sentido al momento. Y no es simplemente que le gusta grabar a su amigo, no. Es mucho más profundo. Es que al grabar a Jimin, Jungkook lo observa con una mirada distinta, una que mezcla admiración, cariño y algo que brilla con una intensidad solo se ve cuando alguien está completamente fascinado por otra persona. Y esto se nota aún más cuando tienen tareas que deberían repartirse de manera equitativa. Pero cuando se trata de Jimin, Jungkook simplemente olvida todo lo demás. Un ejemplo perfecto de esto fue aquella premiación donde Jungkook fue el encargado de grabar a los miembros de BTS. Su trabajo era, supuestamente, capturar a todos, mostrar momentos de cada uno para el recuerdo. Pero bastaba con ver el video para darse cuenta de lo que realmente pasaba. Jungkook parecía tener solo un objetivo, a Jimin. La cámara lo seguía como si fuera un imán, como si el lente solo pudiera enfocar lo que Jungkook más valora. Y mientras los otros miembros saludaban o posaban, él los pasaba de largo. Literalmente los deslizaba, para volver a grabar a Jimin. Cada ángulo, cada gesto, cada sonrisa. Todo quedaba registrado como si Jungkook no quisiera perder ni un segundo de él. Y la verdad, no podemos culparlo. Ese día Jimin se veía hermoso. No solo por su apariencia, que era simplemente deslumbrante, sino por la forma en que se movía, su energía, su luz natural. Y si hay algo que Jungkook nunca ha podido resistir, es justamente eso, la hermosura de Jimin en todos los sentidos. Su belleza física, sí, pero también su esencia, su forma de existir. Para Jungkook, tener una cámara es casi una excusa para poder admirarlo sin que nadie diga nada, para verlo a través del lente, pero también con el corazón,
Porque cuando él graba a Jimin, se nota. Se nota que no lo hace por contenido, ni por trabajo, ni por cumplir. Lo hace porque lo disfruta, porque lo necesita, porque capturar esos momentos es una forma de guardarlos solo para él. Como si dijera en silencio, este instante contigo, Jimin, quiero recordarlo para siempre. Y en ese simple acto, en ese amor que se filtra incluso detrás de una cámara, es donde el Jikook se vuelve tan real, tan palpable, tan ellos. Jungkook también ama tener la atención de Jimin. Y esto no es algo reciente, no es algo que haya surgido con los años. Viene desde el principio, desde esos primeros días en los que apenas estaban descubriendo quiénes eran como grupo, pero donde ya se sentía esa energía especial entre ellos. Desde entonces, Jungkook ya buscaba esa cercanía, ese contacto, esa validación emocional que solo Jimin parecía poder darle. Aunque muchas personas, en su momento, malinterpretaron esa dinámica. Algunos incluso llegaron a decir que Jimin era demasiado insistente, que hostigaba a Jungkook, que se le acercaba sin que él lo quisiera. Pero eso no puede estar más alejado de la verdad. Porque si uno observa con atención, sin prejuicios, sin intentar forzar narrativas, lo que realmente se ve es a un Jungkook que constantemente busca estar cerca de Jimin. Un Jungkook que se acomoda, se mueve, se acerca con cualquier excusa, incluso haciendo pequeñas travesuras, solo para lograr sentarse junto a él, para compartir ese espacio tan íntimo que se crea cuando están uno al lado del otro. Un ejemplo que lo dice todo es ese momento de los inicios del grupo, cuando estaban todos reunidos, relajados, y vemos a Taehyung y Jimin sentados juntos, compartiendo entre ellos. Pero Jungkook no quería estar lejos. No le bastaba con estar en la misma habitación. Él quería estar ahí, justo al lado de Jimin. Y entonces, como si fuera parte de un plan silencioso, comienza a molestar a Taehyung. Le lanza una pelota, lo provoca con una picardía tan inocente como transparente. Y claro, Tae, divertido, se levanta para seguirle el juego. Pero en cuanto se levanta, Jungkook ya está sentado. Así de rápido. Como si ese fuera su verdadero objetivo desde el principio. Como si todo hubiera sido parte de una pequeña estrategia para quedarse con ese lugar que tanto deseaba. Y una vez ahí, al lado de Jimin, ya no había quien lo moviera. Se instaló con esa comodidad que solo se tiene cuando uno está justo donde quiere estar. Y eso fue en sus primeros años, cuando apenas estaban construyendo lo que serían. Así que, ¿cómo podrían decir que su cercanía es solo algo reciente? ¿Cómo afirmar que Jungkook nunca quiso estar cerca de Jimin cuando hay momentos como este que gritan lo contrario? Desde el principio, Jungkook se sintió atraído por la presencia de Jimin, por su calidez, por esa energía que lo hace sentirse en casa. Y no solo hablamos de atracción física, sino de ese tipo de conexión que te hace buscar a alguien sin que siquiera te des cuenta. Porque cuando alguien te da paz, cuando alguien se vuelve tu lugar seguro, simplemente vas hacia él, instintivamente, como Jungkook lo hace con Jimin. Y eso es lo más hermoso del Jikook, que su historia no está hecha de momentos grandes o declaraciones explosivas. Está hecha de esos detalles sutiles, de esos gestos que muchas veces pasan desapercibidos para otros, pero que para ellos significan todo. Está hecha de esas veces en que Jungkook se acomoda a su lado sin decir nada, de esas miradas que duran más de lo necesario, de esa necesidad de estar cerca. Porque estar al lado de Jimin para Jungkook no es solo un gusto, es su lugar natural. Es donde siempre ha querido estar. La manera en la que Jungkook y Jimin se pierden el uno en el otro, con solo cruzar miradas, es algo que simplemente no se puede ignorar. Es más, podríamos decir que esa es la verdadera esencia de su relación. Esa desconexión del mundo exterior, ese momento en el que todo lo demás desaparece y solo existen ellos dos. No importa cuántas personas haya alrededor, si están en medio de una entrevista, una premiación o frente a cientos de cámaras. Cuando sus ojos se encuentran, es como si se metieran en una burbuja silenciosa donde todo lo demás deja de importar. Y un ejemplo tan claro, tan puro, de esa conexión mágica, fue durante una entrevista en la que Jungkook estaba hablando, diciendo sus palabras con esa seriedad tranquila que lo caracteriza. Todo iba normal, hasta que Jimin intervino. No dijo mucho, solo unas palabras, pero bastaron para cambiarlo todo.
Bastó con que su voz llegara a los oídos de Jungkook para que él, sin poder evitarlo, girara la cabeza y lo mirara. Fue como si en ese instante el mundo entero dejara de sonar, como si solo quedaran los ojos de Jimin frente a él. Y fue ahí donde sucedió. Esa mirada. Ese cruce de ojos que duró apenas unos segundos, pero que dijo más que cualquier discurso. No era solo que se miraban, era cómo se miraban, con una mezcla de ternura, sorpresa, cariño y una especie de promesa muda que solo ellos entendían. Jimin, justo en ese momento, dijo algo tan simbólico como «de ahora en adelante, juntos». Y aunque técnicamente iba dirigido al público, a los fans, a todos, la forma en que sus ojos se clavaron en los de Jungkook hizo que pareciera que esas palabras eran solo para él, como si, sin planearlo, le estuviera diciendo «estoy contigo y lo estaré, pase lo que pase». Y Jungkook lo sintió. Se le notó en los ojos, en la forma en que su expresión cambió. Por un segundo, parecía que había olvidado por completo que estaban en una entrevista, que había cámaras, que había más gente. Y fue tan evidente que incluso Namjoon, con ese rol protector que siempre asume, tuvo que intervenir, como si necesitara traerlos de vuelta a la realidad. Porque honestamente, parecían haberse ido a otro lugar, a un mundo que solo ellos conocen, donde no hay presión, ni cámaras, ni ruidos. Solo ellos y esa conexión invisible que los une. Y eso es lo hermoso del Jikook, que no necesitan grandes demostraciones para hacernos sentir lo profundo de su vínculo. A veces, solo una mirada, una palabra dicha en el momento exacto, un cruce de ojos que dura un poquito más de lo normal, es suficiente para entender todo. Para ver que lo que hay entre ellos va más allá de lo superficial, que hay historia, hay confianza, hay amor. Y sí, también hay nervios, como los que salieron a flote en ese momento cuando se dieron cuenta de la intensidad con la que se habían perdido en el otro, olvidando por completo que estaban expuestos ante todos. Pero justo ahí es donde se ve lo verdadero, porque cuando el mundo desaparece con solo una mirada, es porque hay algo real. Y eso es lo que hace que el Jikook no sea solo una amistad o una coincidencia. Es una conexión que traspasa todo, incluso las cámaras.